Okay. Just a second, please. Cannot. So this was part of your homework. Let's see. How are you doing with this? We have this is past simple, and I need any person please to help me and do this exercise. So we have in number 1, we have to make the past simple positive, negative, or question. And here we have I not drink any beer last night. How can you complete it, please? Anybody? Didn't I drink. didn't drink. I didn't drink. That's it. It's in past simple. Remember, we need the auxiliary. In this case is did. In negative form, of course. Didn't drink. Y el verbo va en forma base, ¿verdad? Recuerden que si tenemos nuestro auxiliar en pasado, el verbo va a permanecer en forma base. Okay? So, what about number 2? She get on the bus in the center of the city. Any person, please? Anybody? She got on. She got on. Yes, she got on the bus in the center of the city. Then we have in number 3, what time he get up yesterday? What time? Did he get up? Did he? Yes. Did he get up? Yes. Yes. Did he get up? That's it. Number 4, where? Where did you get off? Did you get off the train? Where did you get off the train? ¿En dónde te bajaste del tren? That's it. Get off the train. In number 5, I not change trains at Victoria. I Didn't change. Didn't change. I didn't. Yes, I didn't change. I didn't change trains at Victoria. Number 6, we wake up very late. We woke up. We woke up very late. Nos levantamos tarde. Bueno, despertamos tarde, ¿verdad? Number 7, what he give his mother for Christmas? What did he give? What did he give his mother for Christmas? That's it. Number 8, I 300 pounds when my uncle died. Received. I received 300 pounds when my uncle died. Now, in the next one, we have we not use the computer last night. Didn't use. We didn't use the computer last night. 10, she make good coffee. It's a question. Did she make? Did she make good coffee? It number 11. They live in Paris. They lived. They lived in Paris. Esmeralda, that's it. Number 12. She read. She reads. Oh, sorry. I suck. Then we have she read. In past tenses, se pronuncian diferentes, ¿se acuerdan? She read the newspaper yesterday. Se escriben igual, se pronuncian diferentes. So we have here in number 13, I not Didn't watch. I didn't watched. I didn't watch 3. Number 14, he didn't study.
didn't study for the exam. And the last one, number 15. He called you. Did he call you? Did he call you? Right? That's it. Now, let's continue with the other exercise, which is, let's see present perfect. Okay? Es parte de la tarea. All right, present perfect. That's it. All right, now we have here present perfect mixed exercise, que fue bueno, empezamos a revisarlo. Me acuerdo que fue la semana pasada, pero no estoy segura. Nada más hicimos un pequeñísimo ejercicio al respecto de lo que han estado haciendo, ¿se acuerdan? Que vimos presente perfecto así muy ligerito. Yes, ¿Se miss. acuerdan? All right, now let's see. Recuerden que el presente perfecto lo vamos a usar para hablar de cosas que se han estado desarrollando, bueno, que se han desarrollado durante algún tiempo. Es una acción que no ha terminado aún. Es una acción en donde no sabemos cuándo inició o cuándo, bueno, no sabemos cuándo termine esa situación, ¿ok? O cuándo vaya a ocurrir. Ajá, pero esperamos que en algún momento ocurra. Ajá. Entonces, tenemos que para formar el presente perfecto necesitamos dos como partículas, digamos, para el verbo. Ajá. Después de la persona vamos a poner nuestro auxiliar, que en este caso va a ser have o has. Has para las terceras personas en singular. Y después de eso vamos a necesitar un verbo en pasado participio. Ajá. Es como en español que cuando nosotros decimos yo he comprado una casa. Ajá. Yo he comido chapulines, por ejemplo. Ajá. Yo he viajado en avión. Yo he nadado en el mar. Ajá. Son cosas que ya hemos realizado en nuestra vida, pero no estamos siendo específicos en qué momento ocurrió. Ajá. Y no es una situación terminada porque a lo mejor en el futuro puede que vuelva a ocurrir. Ajá. Entonces, vamos a la primera frase, que sería you keep a pet for 3 years. You have kept a pet Okay. for 3 years. You have kept a pet for 3 years. Ay, no, tenemos que ponerla completa, ¿verdad? You have kept a pet for 3 years. Le faltó una Le T. faltó una T en keep. Yeah, thank you. Kept, yes. A pet for 3 years. Thank you. Number 2, you eat Thai food before. You. It's a question. Have you eaten? Es have. Have you Eaten. eaten? That's it. Have you eaten Thai food? Thai food before? ¿Habías comido comida tailandesa antes? All right. Number 3, it rained all day. Has it rained all day? Yes, has it rained all day? That's it. It rained. Bueno, yes. el pasado. Yes, thank you. Pasado participio, rained. That's it. Number 4, who we forget to invite. Have. Es who has Who have we? Who Who have we have we forgotten forgotten to invite? Forgotten to invite. Why? Creo que forgotten va con doble T. Yes, thank you. Forgotten. Yes. Thank you. So we have number 5. We not hear that song already. So We haven't
We haven't heard that song already. heard. We haven't heard. Oh, heard. We haven't heard. We haven't heard that song. That song already. Already. Then in number 6, he not forget his books. He So hasn't he hasn't forget his book. forgotten. He hasn't forgotten his books. That's it. Number 7. She hasn't. She hasn't. Yeah. No, es has, ¿no? Porque no es negativo. Oh yeah, thank you. She has Stolen. stolen. Yes, she has stolen all the chocolate. Right? And in number 8, I explained it well. It's a question. Have I explained it well? Please. Excuse me again, please. Have I explained it well? Oh, Is sorry. have. Yes, sorry. Well, sorry. Have I explained it well? Yes. Number 9, please. Who has he met recently? Whom has he met recently? That's it. Number 10. How we finish already? How have we finished already? Finished already. Yeah. Let's see, number 11. He studied Latin. He was studied. Excuse me? He was has He has studied yeah. Latin. Who has studied Latin? Yes. Number 12. I have known. I have known. Yes. I have known what? Him for 3 months. For 3 months. That's it. Number 13, where you study Arabic. Where have you studied Arabic? Where have you Arabic? Just a second, please. ¿Le cerraste la aplicación? Sí, es que no sabía dónde estabas. Okay, thank you. Sorry. Es mi abuela que mañana vas por pata. Sorry. There's some wait please, just a second. Just a second, please. Well, in fact, this was homework, and I guess you have already done it. Pero ahora vamos a revisar, chicos, el pasado perfecto, que es muy similar al presente perfecto. Okay.
Solo que hay una pequeñísima diferencia en significado. Right? Just a second, please. That's it. Ahora sí ya regresé. Now, vamos a revisar entonces el pasado perfecto. Ahora, ¿alguien me puede recordar de para qué utilizamos el pasado perfecto? Chicos. Mientras que el presente perfecto es una situación que inició en el pasado, continúa en el presente y no sabemos cuánto vuelva a ocurrir o cuándo termine esa situación. El pasado perfecto, ¿qué característica tendría o para qué lo vamos a utilizar? ¿Alguien me puede decir, chicos? Sí lo vieron, ¿verdad? Sí lo han visto. Pasado perfecto, ¿verdad? Hello, are you there? Una pregunta me dice, ¿el pasado perfecto es el que se utiliza have? Ajá. Y el verbo es en progresivo, ¿no? En pasado progresivo. Pasado participio, igual. Ah, participio. Ok. Igual que el presente perfecto, pero cambia el uso, digamos, del pasado perfecto. Cambia un poco. ¿Alguien se acuerda? Are you there? Ok, vamos entonces a revisarlo. Sí sabe cómo se forma, ¿verdad? Pero sí lo han visto en algún otro semestre, me imagino, ¿no? El semestre pasado. Sí, Sí lo vieron. pero que nos acordemos, pues, no mucho. Sí, pero no me acuerdo muy bien cómo se conjugaban algunos verbos. Ok, vamos entonces lo revisamos rapidito. Y así ya. Nos quitamos de que si lo vi, no lo vi, no sé. Ok, pasado perfecto. How can I tell you? La forma nada más del pasado perfecto, lo que cambia, digamos, del pasado perfecto, en la manera en cómo se forma, es que en vez de poner el auxiliar have o has, vamos a poner para todas las personas la palabra had, que es el pasado de have. Ajá. Y todo lo demás permanece exactamente igual. Entonces es la persona más el verbo, el auxiliar, que sería had, más had, más el verbo en pasado participio. Ajá. Ahora, vamos a ver nada más estos ejemplos y ahorita les digo para qué vamos a utilizarlo. Entonces tenemos I have been, I've been, you have gone, you've gone, she had met, she'd met, he had played, he'd played, it had rained, we had bought, we've bought, they had studied, they studied, right? Entonces, la contracción nada más es con el apóstrofe y la D, que se parece a otra contracción que luego veremos también, que vamos a ocupar, de hecho, lo vamos a ocupar para este tema, que es con el futuro, con la palabra would. Ajá. Y después tenemos que, precisamente es el que les comentaba. También would, la contracción de would es nada más apóstrofe D. Pero con would, después de would, el siguiente verbo va en forma infinitiva y con el pasado perfecto, el verbo va en pasado participio. Ajá. Ahora, para los negativos, igual que en todos los tiempos, tenemos que agregar la palabra not, si es una forma larga, o si es en contracción sería had más n apóstrofe t, hadn't been, hadn't gone, she hadn't met, he hadn't played, it hadn't rained, it hadn't bought, they hadn't studied. Bien, entonces, es muy sencillito, bueno, muy sencillito si ustedes ya han visto el presente perfecto. Ajá. Lo único entonces que tenemos que hacer sería ponerle had en vez de have o has. Y para las preguntas, por supuesto, al principio de las preguntas es had I come, had you eaten, had she gone, had it rained, had she studied, had we met, had they left. Ajá. ¿Qué sucede con las preguntas con WH? When had I gone? Why had I eaten? Where had she gone? When had it rained? Why had he studied? How had we met? When had they left?
Ok. Vamos a entonces a ver cómo o cuándo se utiliza el presente, el pasado perfecto. Ah, ya. Here it is. Tenemos aquí el pasado perfecto. Esa es una infografía que tenemos aquí. Action finished before another past action. Entonces, es una situación que terminó antes de una situación pasada. Como su nombre le indica, son cosas en pasado. Entonces, ya son cosas que terminaron. ¿Ok? Pero es una situación que ocurrió antes de otra en el pasado. Entonces, por ejemplo, esta mañana, antes de que me lavara los dientes, por ejemplo, antes de que me lavara los dientes, yo ya habría ido a la cocina a tomar agua, por ejemplo. Yo ya había hecho tal cosa. Antes de que hiciera ejercicio esta mañana, yo ya había dado de comer a mis perros, por ejemplo. Entonces es una situación que ocurrió antes de otra en el pasado. Ambas situaciones en el pasado, pero es una situación anterior a algún evento en el pasado. A ver, déjenme ver si puedo agrandarlo. Que no. Pues sí, ya. Ya se pudo. No se ve. ¿Por qué no se ve? Ah, ya. That's it. Ya. That's it. Entonces, viendo esta infografía, we have action finished before another past action. When we arrived, the film had started. Ambas situaciones son en pasado. Cuando nosotros llegamos, eso fue en el pasado, la película ya había comenzado. We use with when plus past simple, June or last Tuesday o cualquier frase que indique pasado. Ahora, how long to a point in the past? ¿Cuánto tiempo en el pasado? ¿Cuánto tiempo se habla de esto en el pasado perfecto? When he graduated, he had been in London for 6 years. Cuando él se graduó, él ya había estado en Londres por 6 años. O sea que, ¿cuál fue lo primero que ocurrió? Que él ya había estado viviendo en Londres 6 años cuando él se graduó. Ambas situaciones están en el pasado, pero esta de que él ya había vivido en Londres, o sea que ya no vive más en Londres, él ya había vivido en Londres y eso ocurrió antes de que él se graduara. También es igual, use when plus past simple, when plus past simple for plus time. Bien, ahora tenemos este uso que es el siguiente, que es el unreal. No lo vamos a ver ahorita. No sé si lo vamos a ver. Creo que sí vamos a ver, sí lo vamos a ver. Vamos a ver el tercer condicional, que sería el unreal. Things in the past. I wish I hadn't gone to bed so late. Me gustaría que no me hubiese ido tan tarde a dormir. Lo utilizamos con el tercer condicional y con las frases con wish. Ok. Entonces, es una situación en el pasado. Ok. Es el pasado del pasado. Es una situación que ocurrió antes de otra acción en pasado. When we arrived, the film had started. First, the film started, then we arrived. Then we usually use the past perfect, yes, to make it clear which action happened first. Maybe we are already talking about something in the past and we want to mention something else that is further back in time. This is often used to explain or give a reason for something in the past. Miss, Sí, ¿qué pasó? dice un compañero que si lo deja pasar porque su internet lo sacó. A ver, dile que intente entrar. Porque si ella entró una vez en la sesión, ya entra directo. Si salen y se vuelven a meter.
Sí, normalmente. Sí, maestra, gracias. Gracias. I didn't si no, que me pide permiso otra vez para entrar, porfa. I'd eaten dinner, so I wasn't hungry. Yo había cenado, pero no estaba hambriento. Ajá. It had snowed in the night, so the bus didn't arrive. Ya había nevado anoche o en la noche, por lo tanto el autobús no llegó. No, sí, no llegó. If it is clear which action happened first, if we use the words before or after, for example, the past perfect is optional. The film started before we arrived. The film had started before we arrived. Ajá. La película empezó antes de que llegáramos, puede ser en esta situación, o la película ya había empezado antes de que llegáramos. Ok. Entonces, cuando tenemos la palabra before o la palabra after, puede ser opcional el uso del pasado perfecto. En la número 2 tenemos... Something had started in the past and continued up to another action or time in the past. The past perfect tells us how long, just like the present perfect, but this time the action continues up to the point in the past rather than the present. Usually we use for plus time. We can also use the past perfect continuous here. So we most often use the past perfect simple with stative verbs. Vamos a ver esa situación de los stative verbs y los non-stative verbs y esas cosas. When he graduated, he had been in London for 6 years. He arrived in London 6 years before he graduated and lived there until he graduated or even longer. On the 20th of July, I'd worked here for 3 months. En el 20 de julio, yo había trabajado aquí por 3 meses. O sea que para el 20 de julio, yo ya había trabajado 3 meses. Y el 20 de julio pasó hace tiempo, ¿no? Entonces, ambas situaciones están en pasado, solo que la frase en pasado perfecto viene antes o es una situación anterior a la fecha que tenemos aquí. Ok, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? Are you there? No, teacher. No? No, ok, thank you. So, este es de las situaciones con which y el tercer condicional. Entonces, eso no lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver en otra ocasión. Y entonces, ahora vamos a revisar el ejercicio de pasado perfecto. Ahora, ¿tienen alguna duda con respecto al uso de pasado perfecto, chicos? No. No, para eso. Ok, entonces son 2 situaciones en pasado. Es una situación en pasado, ya terminó, pero es una situación anterior a otra situación en pasado, o a otro evento en el pasado. ¿Seguros? Que no hay problema aquí. ¿Ninguna duda? ¿Preguntas, no? Ok, bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio que les pedí que hicieran de tarea. When I arrived at the cinema, the film, what? Maestra, creo que está presentando otra cosa. Oh, thank you. Sí, no le di cambiar de pantalla. Sorry. Ahora sí. Tenemos entonces, when I arrived at the cinema, the film Had started. had started. Number 2, she in China before she went to Thailand.
Entonces, el vivir en China antes, ocurrió antes que vivir en Tailandia. Ah, perdón, She had She had lived. She had lived in China before she went to Thailand. Entonces, la situación que ocurrió primero es de vivir en China. Ajá. La número 3, after they shellfish, they began to feel sick. Had eaten. Had eaten shellfish, they began to feel sick. Entonces, ¿cuál fue la situación? Se sintieron enfermos. Esa es una situación en pasado. Pero antes de sentirse enfermos, perdón, después de sentir, after they had eaten, después de que ellos comieron estas conchas de, ay, no sé cómo se llaman en español, sorry. Estas como conchas que se comen así. Bueno, animalitos de conchas. No me acuerdo cómo se llaman. Sorry. ¿Opciones? ¿Las almejas? Thank you. Almejas, ostiones, or something like that. After they had eaten the shellfish, they began to feel sick. Sorry. Number 4, if you listen to me, you would have got the job. Si tú me hubieses escuchado, If you had okay, if you had listened, listen to me, you would have got the job. Number 5, Julie didn't arrive until after I had left. have left. That's it. Number 6, when we Had finished. had, yes, finished. When we had finished dinner, we went out. ¿Qué ocurrió primero? Que terminamos de cenar y después salimos. Number 7, the garden was dead because it Had been. had been, yes, had been dry all summer. El jardín estaba muerto porque había estado muy seco, seco todo el verano. Number 8, he Had met. he had met her, somewhere before. And number 9, we were late for the plane because we Had Had forgotten. forgotten. We had forgotten our passports. All right, number 10, she told me she Had studied. Okay, yes. She told me she had studied. I'm sorry, this is the time. All my services are here, so sorry. The grass was yellow because the grass was yellow Hadn't because it hadn't rained. Rained. Number 12, the lights went off because we Hadn't paid. We hadn't paid the electricity bill. All right, number 13, the children do not their homework, so they were in trouble. The children Hadn't done. hadn't done, right? Hadn't done their homework, so they were in trouble. Number 14, they Hadn't eaten.
hadn't eaten, so we went to a restaurant. And that's it. We couldn't go to the concert because we Hadn't brought. hadn't brought our tickets. No pudimos entrar al concierto porque no habíamos traído los boletos. That's it. Number 16, she said that she Hadn't visited. hadn't visited, okay, the UK before. Ella dijo que no había visitado la Inglaterra antes. So we have number 17, Julie and Anne. Julie and Anne. Hadn't met. Hadn't met before the party. Julie y Ana no se habían conocido antes de la fiesta. Okay. Number 18. I Hadn't have. hadn't have. Had. Oh, yeah, had. Yes, thank you. Hadn't had breakfast when he arrived. Number 19. He Hadn't used. He hadn't used email before, so I showed him how to use it. Él no había usado un correo electrónico antes, así es que le mostré cómo se usa. Cómo usarlo. Number 20. You Hadn't studied. hadn't studied. You hadn't studied for the test, so you were very nervous. No habías estudiado para la prueba, así es que estabas muy nerviosa. All right. Now, sí. Y el último ejercicio que les dejé de tarea. Okay. Este ejercicio es también de pasado perfecto, pero es de preguntas. Make the past simple with WH or yes, no question. So we have here, you go there before we went together. How can you complete the question? Si es pregunta, iniciamos con auxiliar y en este caso es, ¿qué palabra? Had. ¿Senit? Had. Had you gone there before we went together? ¿Ya habías ido antes de que fuéramos juntos? Maestra está presentando otra pantalla. Thank you. ¿Ahora sí ya lo tienen? Ya. Sí, ya mis. Ahora sí, ya sabemos de qué están hablando. Ya saben de qué estoy hablando yo. All right, number 2. Ok. Me habían dicho desde antes. Yo aquí, bien confiada. So, number 2. She see the film already. Had she seen. Had she seen the film already? ¿Ya había visto la película? Number 3. Why? Had he forgotten? Had he forgotten about the meeting? ¿Por qué se había olvidado de la reunión? Number 4. It be cold all week. Had it been? Had it been cold all the week? ¿Había estado haciendo frío toda la semana? Number 5. I read the book before the class. Have I read?
Had I, very good, had I read the book before the class? ¿Ya había leído el libro antes de clase? Number 6, when she arrived, we eat already. Had we eaten? Had we eaten? Had we eaten already? All right, number 7, where you Have be? you been? Where have you been? Where have you been? Ouch, what I'm saying. Sorry. Where have you been when I saw you? Number 8, they traveled by bullet train before. Had they traveled? Had they traveled by train before? Bullet train before. What is a bullet train? ¿Alguien sabe? El tren bala? El tren bala, that's it. Number 9, John met Lucy before they worked together. Had John met? Had John met Lucy before they worked together. Number 10, you do your homework before I saw you. Had you done? Had you done your homework before I saw you? Number 11, where Had she worked? she worked. Had she worked? Where had she worked? ¿En dónde había trabajado? And the last one, I paid the bill before we left. Had I paid? Had I paid the bill before we left? ¿Ya había pagado la cuenta antes de que nos fuéramos? Que nos fuésemos. Number 13, we visit my parents already that winter. Had we visited? Had we visited? Had we visited my parents already that winter? All right, entonces, ¿alguna duda con respecto al pasado simple? Pasado perfecto, perdón, chicos. No, Miss. ¿No? Ok. Bien, entonces, es muy parecido al presente perfecto, nada más que el uso es diferente. Ajá, es una situación que ocurrió antes de otro evento en el pasado. Ajá. Los demás, pues, lo van a tener que usar ustedes. De hecho, muy pocas personas han presentado esa tarea, quiero decirles. Ok, entonces, nada más para que tengan pendiente. Ok, chicos. Sí, teacher. Vamos a ver ya por último, como repaso, el uso de will, que es el futuro con will. Y con eso terminaríamos el repaso. Con will y luego, es que en esta página no tiene would, pero haríamos un ejercicio con would para ver el presente, el futuro y el pasado del futuro. So we have here, eso no se los dejé de tarea, yo creo que se los dejo hoy y también vamos a empezar ya a ver el tema en sí. Así es que, just a second please, let me find it. Miss, Sí, ¿qué pasó? ¿puedo ir al baño? Ya, de hecho vamos a salirnos de esta reunión, chicos, porque ya son las 2:01. Vamos a salirnos antes de que nos corran. Y vamos a entrar con la otra liga, ¿ok? Entonces, si quieren, tómense 5 minutos para tomar agua o algo así y regresan, por favor, y entren con la otro link, por favor, chicos. Gracias, Miss. Okay. Bye. Nos vemos en 5 minutos. Yes. Thank you, Miss. Bye.